decía el pastor Julio, hace mucho tiempo ya que nos conocemos por la gracia del Señor y ha sido de mucha bendición ver también lo que Dios está haciendo aquí. Hemos orado por ustedes, hemos orado por lo que Dios está haciendo aquí. Me da mucho gozo el poder estar aquí y visitarles y saber que están aquí firmes sirviendo al Señor. Como dice el pastor, mi nombre es Gustavo y soy pastor de una iglesia allá en Chetumal, ¿verdad? Ahí estamos sirviendo. Cuando quieran visitar por allá, ahí tienen su casa, ¿verdad? En Chetumal, Quintana Roo. Y gracias a Dios ya llevo, este año cumplimos 4 años. 4 años de estar sirviendo al Señor allí y hemos visto la fidelidad de Dios en todo, ¿verdad? Así que me da mucho gozo. Gracias a su pastor Julio por la confianza de poder compartir el púlpito para poder compartir la palabra con ustedes. Y quisiera esta noche que me acompañaran en sus Biblias en el libro de los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2. Y quisiera esta noche compartir con ustedes del versículo 4 hasta el versículo 7. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Cuando lo tengan, me acompañan poniéndose de pie para poder leer este pasaje. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7 para entender un poquito del contexto. Podemos leer alternadamente. Yo leo el versículo 1, ustedes me acompañan en el 2 y nos unimos al final juntos en el versículo 7. Comienzo yo, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Juntos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oremos. Amado Dios, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de poder reunirnos como iglesia, saber que estamos juntos porque tenemos la misma fe, el mismo Dios, el mismo bautismo, el mismo Salvador. Y hoy estamos aquí para poderte honrar, para poder escuchar tu palabra, para poder ser dirigidos por tu Espíritu Santo y ser confrontados con nuestro pecado y al mismo tiempo volver a Cristo. Pido, Señor, que bendigas este tiempo, que me uses para poder predicar con fidelidad tu palabra, que seas tú el que hables a los corazones, a las mentes, y que hoy tu iglesia sea animada para continuar poniendo su mirada en Cristo. Gracias, Padre, por este tiempo. Lo dejo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La verdad es que una de las cartas que me fascinan del apóstol Pablo es la carta de los Efesios. Porque la carta de los Efesios contiene muchas cosas maravillosas acerca de la iglesia, acerca de la salvación. De hecho, si pudiéramos dividir la carta de los Efesios, diríamos que los primeros 3 capítulos son doctrinales y los siguientes 3 capítulos son prácticos. En los capítulos 1 al 3, el apóstol Pablo está hablando de todo lo que tenemos en Cristo,
de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y luego en base a eso, a partir del capítulo 4, luego en el 5 y en el 6, comienza a hablar de la vida práctica, de cómo podemos vivir eso que tenemos en Cristo, en la vida como iglesia, en la vida como cristianos. Y en el capítulo 2, el apóstol Pablo está hablando de cosas muy interesantes. Él está hablando de la gran salvación que nosotros hemos recibido. Y hoy quisiera compartir con ustedes una prédica que le he puesto, el Dios rico en misericordia. El Dios rico en misericordia. Mientras hoy tenía la oportunidad de pasear un poco por la ciudad de Monterrey, tuve la oportunidad de ir hacia el área de San Pedro, ¿verdad? Estábamos yendo con unos amigos hacia Chipinque y tuvimos que pasar por esas áreas muy famosas, ¿no? Y mientras iba por allí consideraba los grandes edificios, las casas muy hermosas, las casas muy grandes, ¿no? Algunos datos sobre que, pues según San Pedro, no sé si estoy equivocado, es como que el municipio más rico de toda América Latina. Y mientras íbamos caminando por allá, yo comencé a meditar en todo lo que estos hombres o estas personas que están allí tienen. Tienen carros, tienen casas, tienen empresas tal vez, tienen mucho dinero, tienen tal vez en su idea la vida resuelta. Y pensaba en lo importante que es que nosotros que estamos en Cristo comprendamos la riqueza de la gracia que hemos recibido. Porque tal vez nosotros no vivimos en San Pedro o no tenemos esos carros lujosos o esas empresas o esas casas lujosas. Pero nosotros que estamos en Cristo, la iglesia de Cristo, tiene algo mucho más rico y mucho más maravilloso que cualquier edificio, carro o casa que nos pudiera impresionar. Amén. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere llevar a la iglesia de Éfeso a considerar. Toda la grandeza, la riqueza y la majestuosidad de Dios que han recibido en Cristo. Ahora, creo que el problema con la iglesia en Éfeso, y el problema muchas veces con nosotros como iglesia, es que olvidamos esa riqueza. Es que no entendemos lo maravilloso que es que Cristo haya venido a morir por nuestros pecados, que hayamos recibido gracia, que hayamos recibido misericordia cuando nosotros no lo merecíamos. De hecho, el capítulo 2 comienza así, como dice Pablo, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego comienza a describir cuál era nuestra condición. Estábamos muertos, pero también, versículo 2, andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Éramos dirigidos por Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Éramos hijos de desobediencia. Éramos personas que vivíamos según los deseos de nuestra carne. Dice Pablo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es decir, nosotros antes de estar en Cristo, estábamos lejos de Dios. No nos interesaba Dios. Alguien nos hablaba sobre el Evangelio y nosotros le cerrábamos la puerta. Nosotros hacíamos lo que nos antojaba nuestro cuerpo. Seguíamos nuestros propios pensamientos. Seguíamos la voluntad de esta carne. Y dice Pablo, por tanto eras hijo de desobediencia. Dios demandaba de ti obediencia a través de su ley. Pero tu corazón estaba lejos de Dios. No te interesaba Dios. Y Pablo dice, versículo 3 al final, éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. ¿Sabes, hermano? Si hay algo que tú y yo merecíamos antes de estar en Cristo, es la ira de Dios. Dice Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está enojado con el pecado y con el pecador. Dios está airado con los hombres por causa de su mucha maldad, por trata de decir, no me interesas, no quiero nada de ti, quiero vivir mi vida como yo quiero hacer lo que yo pienso, quiero seguir mis deseos. Y tú y yo, antes de ser iglesia, antes de que la gracia del Evangelio nos alcanzara, vivíamos así. Por eso Pablo dice,
Él les dio vida cuando ustedes estaban. Y el verbo está en tiempo pasado. Porque hubo un cambio en nuestra vida. Sin embargo, en medio de esto, el versículo 4 me encanta. Porque Dios pone un pero. En medio de describir todo lo que éramos, muertos, desobedientes, bajo la ira de Dios, siguiendo la voluntad de nuestra carne. Pero, dice Pablo, pero Dios, que es rico, ¿en qué? En misericordia. Esta es la tesis del apóstol Pablo. Dios es rico, pero la riqueza de Dios no es una riqueza material. No es que Dios tenga oro, que tenga carros lujosos o que tenga ciudades maravillosas. La riqueza de Dios tiene que ver con su carácter, con su persona. Él dice que Dios es rico ¿en qué? ¿En dinero? No, en misericordia. Ahora la pregunta es, ¿qué es la misericordia? Hay un teólogo llamado Arthur Pink que define la misericordia de la siguiente manera. Él dice: la misericordia es la segunda cuestión de la bondad de Dios que denota la inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas. Dios alivia la miseria de las criaturas caídas. Por eso Pablo está diciendo, antes de hablarnos de la misericordia de Dios, que Él en su riqueza de misericordia quiso salvarnos, Él nos habló de nuestra miseria, de que estábamos bajo la ira de Dios, de que estábamos muertos y desobedientes. Pero en medio de todo eso Dios intervino. Dios es movido a misericordia. Y porque tiene tanta misericordia, cuando habla de rico quiere decir de que no tiene límite, de que abunda en misericordia. Y que Él en su gran misericordia quiso dar esa riqueza de misericordia a los hombres. Ahora la pregunta es, si Dios es rico en misericordia, ¿de qué manera Dios muestra su misericordia? Lo que va a hacer Pablo en los siguientes versículos es mostrarnos de qué manera podemos ver que Dios es rico en misericordia y cómo Él ha intervenido en tu vida y en mi vida para mostrar esa misericordia. Ahora, lo primero que vemos que Pablo habla aquí es que Dios tiene tanta misericordia para contigo, Dios tiene tanta misericordia para conmigo, que nos hizo vivir. Escucha bien lo que dice Pablo. Nos hizo vivir junto a Cristo a pesar de nuestra condición. Mira el versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, y luego dice, por su gran amor, ¿con qué? Con que nos amó. ¿Sabes? Yo leí esta frase y decía, parece muy redundante, porque dice que con su gran amor nos amó. Su amor amó. Se repite dos veces esta palabra amor. Pero lo que Pablo está resaltando aquí es que ¿por qué Dios vino a intervenir en tu vida? ¿Por qué Dios vino a intervenir en mi vida? ¿Por qué Dios quiso mostrar su rica misericordia? Porque Él quiso. Porque Él quiso. Es lo que está diciendo. Por su gran amor con que nos amó. No es por tu gran amor con que te amó. No es porque Dios vio que tú eras una persona que podía amarle. No, dice el texto que la causa de su amor es su propio amor. ¿Por qué nos quiso amar? Porque Él es amor. Porque Él quiso mostrar su amor. Ahora, este amor redentor, este amor salvador de nuestro Dios, dice el apóstol Pablo, que lo hizo aún cuando estábamos nosotros muertos en pecados. Hermanos, el amor de Dios es maravilloso, porque la palabra muerto en el griego es la palabra necrosis, que si han escuchado esta palabra, normalmente tiene que ver con un muerto, con algo podrido, con algo descompuesto. ¿Cómo está un muerto? ¿Es agradable un muerto? Imagínate que hoy fuéramos a un cementerio y abriéramos todas las tumbas en el cementerio. Qué terrible sería, ¿no? El olor, el aspecto. Nadie en su sano juicio dice, voy a ir a la tumba y voy a demostrarle mi amor a un muerto.
Pero sabes, Dios es tan rico en misericordia que aun cuando tú y yo delante de Él éramos así como un muerto, que apestábamos en pecado, que éramos detestables ante sus ojos, aún así, dice Pablo, Él nos amó, Él nos quiso amar, Él quiso mostrar su misericordia. Ahora Pablo también dice que aun cuando estábamos nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, Pablo está ilustrando aquí el amor de Dios que es movido, el amor de Dios que no es solamente dicho, sino que es reflejado, porque está amando a personas despreciables, a personas que no tenían nada que ofrecerle, pero aún así Él quiso mostrar misericordia con nosotros. Yo no sé si algunos han escuchado la parábola del buen samaritano, en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Hay una parábola que Jesús cuenta, ¿no? De un hombre que fue golpeado, asaltado, y entonces pasó un sumo sacerdote, y luego pasó un fariseo, y luego pasó un samaritano, que era lo más despreciable ante los ojos de los judíos. Y fue quien, movido a misericordia, tomó al hombre, lo llevó a un lugar, pagó para que lo curaran, y hasta dijo, si hace falta avísame y yo lo pago, ¿verdad? No así exactamente, pero lo estoy parafraseando. Lo que vemos en esta historia de Lucas 10 es que un hombre puede compadecerse de alguien necesitado. ¿Cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más nuestro Dios, santo, 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 quiere compadecerse de ti? Y quiso compadecerse de ti al mandar a su Hijo a morir en una cruz y tomar tu lugar por tus pecados, para cargar con la ira que tú debiste cargar, para cargar con el juicio que debió haber sido para nosotros, por causa de su gran amor con que nos amó. Ahora Pablo dice que Él no solamente quiso amarnos, sino también quiso salvarnos. Cuando dice el versículo 5, que aún estando muertos nos dio vida juntamente con Cristo, aquí Pablo está diciendo, mira, anteriormente yo te dije que estabas como muerto. Por tanto, si tú estabas muerto, necesitabas ¿qué? Vida. Y Dios quiso darte vida, di que estabas muerto, pero esa vida vino a través de una persona. Y dice, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Hermanos, sin Cristo ninguno de nosotros está vivo. Sin Cristo cualquier persona está muerta. Sin Cristo cualquier persona es detestable ante Dios por su pecado y está rumbo al infierno. Pero Dios, que es grande en amor y rico en misericordia, aún así puede amar a ese pecador y puede extenderle ese amor a ese pecador como lo hizo con nosotros. Más adelante en el capítulo 4, versículos 17 y 18, Pablo describe cómo andan los gentiles. Y fíjate que dice el capítulo 4, versículos 17 y 18, dice de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Aquí Pablo está haciendo una diferencia. Si tú estás en Cristo, tú ya estás vivo, tú ya tienes vida. Pero aquellos que están sin Cristo están ajenos a la vida de Dios. Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, ajenos de la vida de Dios, y por eso se entregan al pecado. Hermanos, los que están sin Cristo no han conocido la vida, pero aquellos que estamos en Cristo hemos conocido la vida. Ahora, Pablo nos aclara que nos dio vida juntamente con Cristo. Regresamos ahí mismo al capítulo 2. ¿Por qué? Por gracia, ¿qué dice? Sois salvos. Ahora aquí en la Reina Valera 60 está en paréntesis, ¿verdad? Porque está haciendo una aclaración que más adelante, de hecho más adelante, nos va a decir en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros,
pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, Pablo, antes de decirte que es por gracia, ya te lo anticipó y aquí nos lo pone en la Reina Valera 60 en paréntesis para decirnos, aclararnos de que la obra maravillosa de salvación es de Dios. Él quiso amarte, Él quiso darte vida, Él quiso tomar a un muerto para darle vida. Es el eterno y absoluto favor libre de Dios manifestado en conceder bendiciones espirituales y eternas a culpables e indignos. Imagínate, si nosotros fuéramos Dios, ¿a quién escogeríamos para salvar? Si nosotros fuéramos Dios, y a veces nos creemos Dios, ¿no? Y a veces, por ejemplo, nosotros seleccionamos nuestras amistades. A veces pasamos por la calle y miramos a un indigente o miramos a alguien que no está con olor agradable o con una apariencia agradable. ¿Y cuáles siempre son nuestras actitudes? Despreciarlo, hacerlo menos. Pero Dios no es así, porque Él nos vio a nosotros como esos indigentes de la calle, perdidos, envanecidos en nuestra mente, sin nada que ofrecerle, podría decir, hasta apestosos de pecado, por así decirlo. Y aún así, mi hermano, Dios quiso darte su rica misericordia. Dios quiso amarte. Dios quiso juntarte con su Hijo. El texto dice que nos dio vida juntamente con Cristo, te unió. ¿Por qué crees que más adelante Pablo va a decir que el cuerpo de Cristo, ¿quién es? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Sí? Porque la cabeza del cuerpo es Cristo. Pero la cabeza no es el cuerpo, ni el cuerpo es solo el cuerpo sin la cabeza. Están unidos. El cuerpo con la cabeza y hacen una sola persona, Cristo. La iglesia está unida a Cristo eternamente. Entonces, Pablo nos está llevando a considerar todo lo que tú y yo hemos recibido por gracia. Hay un teólogo que dijo en una ocasión: Dios ha usado una manera maravillosa de manifestar su amor. Para mostrar su poder, creó un mundo. Para mostrar su sabiduría, le puso un marco que muestre su inmensidad. Para manifestar la grandeza y la gloria de su nombre, Él hizo un cielo y puso ángeles y arcángeles, principados, potestades. Pero para manifestar su amor, ¿qué hizo? Dios ha usado una grandiosa y maravillosa manera de manifestar su amor en Cristo, a través de una persona, a través de su sangre, a través de su muerte, a través de su justicia. Hermanos, la creación es hermosa. Los cielos son hermosos. Me encanta Monterrey y sus montañas. Y les digo, hoy tuve la oportunidad de salir y ver las grandes montañas. Y me maravillaba y pensaba, qué majestuoso es Dios. Porque los cielos cuentan su gloria. Sin embargo, cuando hablamos de su amor, cuando hablamos de su misericordia, no miramos a las montañas, miramos a la cruz. Miramos a la cruz y recordamos, ahí está el amor de Dios, porque quiso mandar a su Hijo a morir por un vil pecador como yo. Como dijo Pablo, por el más grande de los pecadores, que he sido yo. Hermanos, ahora que vimos que Dios nos ha unido a Cristo, ha mostrado su rico misericordia, Pablo también dice, no solamente que Dios quiso mostrarnos su misericordia, que nos hizo vivir junto a Cristo a pesar de nuestra condición, sino que Dios también tiene tanta misericordia para ti y para mí que nos exaltó con Cristo. Ahora la siguiente sección no habla de la vida que tenemos en Cristo, sino de la posición que tenemos en Cristo. Y ahora yo quiero llamar tu atención a este pasaje porque es bien interesante. Pablo dice, versículo 6, nos dio vida juntamente con Cristo, dijo el 5, por gracia sois salvos. ¿Y cómo comienza el 6? Y juntamente con Él, ¿qué cosa? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabes? Aquí Pablo va a hablar de una doctrina hermosa que se llama la unión con Cristo.
Cuando tú pones tu fe en el Evangelio, en Jesús, en lo que Él hizo en la cruz, tú inmediatamente eres unido a Cristo y eres inseparable de Cristo. Por eso hablamos de que la salvación no se pierde. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la salvación no depende de nosotros, es completamente de Dios, y Él nos ha salvado y entonces nos une a su Hijo y no hay nada que nos separe de su Hijo. Pablo dice en Romanos, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Estamos unidos a Cristo. Ahora nota aquí lo que Pablo dice. Dice el pasaje que Él nos unió a Cristo. ¿Cuándo? Cuando nos resucitó. Pablo habla de una resurrección. Y obviamente cuando pensamos en la resurrección, pensamos en la resurrección de Cristo, que sucedió años atrás. Jesús venció a la muerte. ¿Amén? Amén. Él no está muerto. Nosotros no adoramos a un Jesús muerto. Nosotros adoramos a un Jesús vivo. Cada domingo nos reunimos a proclamar su resurrección. Es decir, Él está hoy sentado a la diestra de Dios, gobernando con poder, porque está vivo. Y está como Dios hombre. Y Pablo dice, en el momento en el que Dios te dio vida juntamente con Cristo, también te resucitó. Tuvo que haber un cambio entre muerte a vida. Una resurrección. Ahora, cuando pensamos en resurrección, pensamos en la resurrección ¿de quién? De Cristo. Pero cuando pensamos en la resurrección de nosotros los creyentes, me gusta ilustrarlo como la resurrección de Lázaro. Porque cuando vamos a la resurrección de Lázaro, no sé si recuerdan esa historia, ¿verdad? Lázaro era uno de los amigos muy amados de Jesús. Había pasado mucho tiempo con él y con sus hermanas. Y entonces Jesús está lejos y le avisan que Lázaro va a morir y que vaya pronto a verlo, pero Jesús no va porque él tenía un plan. Él tenía un propósito. Él quería mostrar su poder y su gloria a través de resucitar a Lázaro de entre los muertos. Pero cuando tú lees la historia de la resurrección de Lázaro, tú notas algo interesante. Y es que Lázaro está muerto. ¿Qué significa esto? Que él no puede moverse, que él no puede respirar, que él no puede pensar por sí mismo, que él no tiene vida, por tanto no puede hacer nada. Yo puedo acercarle un plato de comida y va a tener ganas de comerlo. Está muerto. No va, como decimos coloquialmente, ni se va a mosquear, ¿verdad? De ver el plato de comida. ¿Y qué hace Jesús cuando llega? El texto nos dice que se para frente a la tumba de Lázaro y entonces, obviamente el texto nos dice que él llora para mostrar su humanidad y con gran voz, con el poder de su palabra, él dice, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué sucede? Lázaro se levanta y sale. ¿En qué momento Lázaro pasó de la muerte a la vida? Si él estaba muerto, si él no podía moverse, ¿qué es lo que le dio vida a Lázaro? Dios, sabemos que es Dios, pero ¿saben por medio de qué? Del poder de la palabra de Jesús. ¿Sabes qué es lo que nos da vida a nosotros? ¿Sabes qué es lo que hace que un muerto espiritual venga a la vida en Cristo? La palabra poderosa de Jesús. Por eso predicamos la palabra, por eso exponemos la palabra, por eso vamos afuera a hablarle a la gente de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa y puede levantar a un muerto espiritual y convertirlo en un vivo. Cuando le hablamos de su pecado y de la gracia que hay en Cristo, de la vida, del amor y de la misericordia que hay en Cristo. Mis hermanos, así estábamos nosotros en algún momento de nuestra vida. La palabra empezó a llegar y la palabra produjo vida en nosotros. Dice Romanos que la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Por eso también debemos predicar el Evangelio a los muertos y hablarles de que hay vida en Cristo, no dejar de predicarles la palabra. Ahora Pablo no solamente dice que con Cristo nos resucitó, sino fíjate la siguiente frase, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, ¿y qué más? Y asimismo, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, yo quiero que notes algo interesante. La frase anterior nos dio vida cuando estaba en pasado. Nos resucitó, está en pasado. Pero ahora dice,
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Dice el texto, ¿nos hará sentar en lugares celestiales? ¿Qué dice? Nos hizo. ¿Sabes? Cuando yo comprendí esta frase, yo dije, qué privilegio tan grande. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Amén. Filipenses 2 dice que Él se humilló hasta lo sumo y por eso Dios lo exaltó, ¿verdad? Él está, dice Hebreos, como sumo sacerdote en el cielo. Él es nuestro abogado. Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Pero Él nos unió a Él. Y por tanto, dice Pablo, nos sentó en ¿dónde? Los lugares celestiales. Oh, mi querido hermano, qué maravilloso es saber que todo el dominio, la gloria y el reino, que todos los pueblos y las naciones y las lenguas ahora pueden tener con Cristo ese dominio y ese reino. Y no me malinterpretes, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que, ¿cómo es posible que unos muertos espirituales, lejos de Dios, que éramos orgullosos y levantábamos nuestro puño contra Él y no lo queríamos, Él por su gran amor nos haya traído hacia Él y no solamente nos haya dado vida, sino que también ahora nos sienta con su Hijo? Fíjate, no está en futuro, está diciendo en el presente. En cierto sentido, así como Cristo está a la diestra de Dios, tú y yo estamos a la diestra de Dios, porque estamos unidos a Él. ¿Y qué privilegio más grande? Sí, tal vez no tenemos el trabajo mejor pagado de esta ciudad. Tal vez no tenemos el edificio o la casa más grande de esta ciudad. Tal vez no tenemos la riqueza que muchos en esta ciudad tienen. Pero si tú tienes a Cristo, si tú estás en Cristo, tú tienes lo más grande que Dios te ha dado, el estar sentado en los lugares celestiales. Pero ¿sabes? Perdemos de vista esto. Y comenzamos a anhelar las cosas de este mundo. Y comenzamos a vivir conforme a este mundo, olvidándonos que si estamos en Cristo tenemos algo mejor que este mundo. Por eso la Escritura nos dice que somos peregrinos y extranjeros. Porque nuestro lugar no está aquí. Nuestro lugar está con nuestro Salvador, allí a la diestra de Dios, en el lugar celestial, porque Él es nuestro y somos suyos. Iglesia, no olvides que tú puedes y ahora eres quien muestra a este mundo el gobierno de Cristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. El libro de Apocalipsis es maravilloso, nos habla de las cosas futuras. Pero en el capítulo 1, versículo 6, fíjate cuando Juan vio a la iglesia, porque va a empezar sus cartas a las iglesias, dice el versículo 6 de la siguiente manera: e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Ahora, nota, el texto dice, ¿hará de nosotros un reino? El texto dice, ¿hará de nosotros sacerdotes? ¿Qué dice el texto? Hizo. Segunda de Pedro nos 9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. La gracia que tú has recibido, iglesia, el amor que tú has recibido, el lugar celestial que tienes junto a Cristo, no es solamente para que tú te exhibas, no es solamente para que tú te veas mejor que otros, es para que tú vayas y proclames a Cristo, para que tú hables de esa gran salvación que has recibido. Porque estás unido a Cristo, porque estás reinando con Cristo, porque eres un sacerdote juntamente con Cristo. De hecho, mira cómo termina el versículo 7, y ya con esto termino. Juntamente con Él nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Versículo 7, ¿pueden leerlo conmigo, por favor? ¿Qué dice? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esta es la segunda ocasión que aparece la palabra riqueza. Apareció en el versículo 4, pero Dios que es rico en ¿qué? En misericordia. Y ahora aquí Pablo dice, Dios quiso mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de ¿qué? Su gracia. El hecho de que Él quisiera dar salvación a personas que no lo merecen.
El hecho es que quisiera salvar a personas que deberían ir al infierno, que deberían estar bajo la ira de Dios, pero que Él por gracia quiso salvarnos. Hermanos, porque estamos unidos a Cristo, nosotros debemos mostrar la gracia y la bondad de Dios en la eternidad. Fíjate, el versículo 7 dice que Él quiso mostrar a los siglos venideros las riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahora, cuando yo leí este pasaje, Dios quiere mostrar su rica gracia. ¿A quién? ¿A quién se la quiere mostrar? Porque nosotros, sí, ya la hemos visto, pero nosotros somos el objeto de la gracia. Dios derrama su gracia por medio de Cristo, en la cruz de Cristo. Es como si Dios estuviera exhibiendo aquí algo, pero la pregunta es, ¿a quién se lo va a exhibir? ¿A quién se lo va a mostrar? Mira, ahí mismo en Efesios capítulo 3, versículo 10. Ahí está la respuesta. ¿A quién se lo va a exhibir Dios? El versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de ¿quién? De Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué? De la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora, hay muchas formas de interpretar principados y potestades, pero si tú te vas al capítulo 6, cuando habla de la armadura de Dios, ahí también menciona a los principados y a las potestades. Y probablemente ahí hablamos de demonios, de ángeles caídos, o tal vez también puede ser a gobernantes y jefes de este mundo. Porque Pablo, por ejemplo, en toda su teología de las cartas, habla de que Dios creó un reino de cabeza, donde tomó lo más vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Sí? ¿Sabes, hermano? Ni San Pedro, ni ninguna persona rica en este mundo puede compararse a la riqueza que Dios quiere mostrar a través de la iglesia. La iglesia es mucho más hermosa. ¿Por qué? ¿Porque los que estamos ahí somos hermosos? No. Porque Dios quiso tomar de lo vil, de lo menospreciado y hacerlo hermoso en Cristo. Porque a través de nosotros se ve su gracia, su misericordia. Por tanto, hermanos, debemos nosotros como iglesia mostrar esa riqueza. No te guardes esa riqueza. En una ocasión Jesús habló de una parábola diciendo que un hombre encontró cierto tesoro y lo guardó y lo escondió y fue y compró la tierra porque entendió lo valioso que era. Hermanos, si tú y yo hemos encontrado la riqueza de la salvación en Cristo, no nos quedemos con los brazos cruzados. No nos encerremos en estas cuatro paredes. Vayamos y compartamos el Evangelio. Hablemos a otro de lo que hemos recibido por gracia y le digamos a la gente: sí, estás muerto espiritual, eres desobediente y eres hijo de ira, pero Dios, que es rico en misericordia, te puede mostrar gracia. Pon tu fe en Cristo, solo en Cristo. Confía en Él para salvación. Mira todo lo que puedes recibir en Cristo. No se compara a nada de este mundo, porque estamos unidos a Él. Iglesia, no olvides lo que es tener a Cristo. No olvides lo que tienes en Cristo. ¿Saben? Apenas soy un pastor joven de 4 años, ¿verdad? Ha sido todo un reto y muy maravilloso ver cómo Dios obra y ha obrado a través de los 4 años. Y a lo largo de estos 4 años que he estado en la iglesia, a veces me preguntaba: ¿por qué no somos una iglesia grande? ¿Por qué no tenemos edificios más bonitos? ¿Por qué no tenemos ministerios más grandes? Como que trataba de buscar mi identidad en esas cosas. Dios me mostró: no necesitas eso. No que esté mal, ojo, pero digo, no lo necesito, porque yo ya tengo a Cristo. Y si tengo a Cristo, lo demás es secundario. Iglesia, no pongas tu mirada en lo que no tienes. Tal vez no tengas el mejor trabajo, tal vez no tengas el mejor edificio, tal vez no tengas lo mejor de Monterrey en el sentido material y económico, pero tienes lo mejor del mundo, a Cristo. Y si
Si estás unido a Él, pon tu mirada a Él. Confía en Él, sírvele a Él, habla a otros del Evangelio, expande el reino, muéstrales la gracia que tú has recibido, porque Dios ha tenido tanta misericordia. Me encanta cómo un pastor definió el evangelismo. Y él dijo que el evangelismo es solamente un pobre mostrándole a otro pobre donde encontró pan. Un hambriento mostrándole a otro hambriento donde encontró pan. Y eso es lo que debemos de hacer como iglesia. Mostrarle la rica gracia que hemos encontrado en Cristo a las personas sin Cristo. Así que, hermanos, vayamos a la misericordia, vayamos a la cruz, vayamos al amor desplegado en Cristo y no dejemos de olvidar. Amén. Amén. Que Dios nos ayude a ver que la misericordia de Dios es mucho más grande que nuestra condición perdida. Que Dios es mucho más rico que cualquier cosa de nuestra vida. Para que nuestra vida sea una alabanza constante de la gracia de Dios que tenemos en Cristo. Que tu vida refleje una alabanza constante de la gracia de Dios en Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has dado en Cristo, Señor. Gracias por este pueblo, por esta familia que has puesto aquí. Porque son valiosos no por ellos, sino por la sangre de Cristo, con la cual compraste sus almas. Gracias por esta iglesia, porque tú la has puesto en esta colonia, en esta ciudad, en este lugar, con un propósito: mostrar las abundantes riquezas que ellos han obtenido en Cristo. Señor, úsalas. Usa al pastor Julio para seguir siendo fiel a Cristo, sin importar lo que venga, pase lo que pase, tengan o no tengan, que pongan su mirada en Cristo, Señor. Que recuerden su identidad en Cristo, como tú les diste vida cuando estaban muertos, como tú los resucitaste y los sentaste y hoy están sentados en los lugares celestiales con Cristo. Señor, que recuerden que no vivimos para este mundo, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y que esta iglesia sea una viva alabanza de la rica gracia, de la rica misericordia que tú has derramado en sus vidas. Ayúdale, Señor, y lo dejo en tus manos, para que tú sigas edificando tu iglesia, para que la iglesia siga mostrando tu multiforme sabiduría a los principados, a las potestades y a los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Señor, sigue edificando tu iglesia para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.